Entonces, en materia de propiedad de la tierra, la Corte Constitucional acaba de expedir una sentencia que le da claridad al país. En este momento, cuando estamos hablando ya de un inminente acuerdo de paz. Nuestro invitado es el doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura, y quien presentó como ministro la demanda que ayer, después de casi 3 años, falló la Corte Constitucional sobre la Ley 160 del 94, Ley Agraria. ¿Por qué se demoraron tanto en la Corte? 3 años. Porque engavetaron, físicamente hablando, Yamid, la demanda que presentó el Ministerio conjuntamente con la Dirección de Tierras del INCODER en ese entonces. ¿Quién la engavetó? ¿No sería pues Pretel? Pues el negocio fue repartido al despacho de Pretel y allí durmió el sueño de la modorra jurídica durante 3 años, hasta que ahora afortunadamente lo desenterraron. A ver, doctor Romero, tenga la bondad de explicarle a nuestros televidentes y a mí en qué consiste el fallo y qué consecuencias tiene. ¿Cuál fue su demanda? Yamid, hay una norma en la ley agraria, que es la ley 160 del 94, que decía que cuando la autoridad agraria, que en este momento es el INCODER, termine lo que se llama un proceso agrario, que son los diversos procesos que se adelantan para recuperar para el Estado tierras baldías o de otro origen indebidamente ocupadas o acaparadas por alguien. Esa decisión de la autoridad agraria era recurrible, apelable, por decirlo así, ante el Consejo de Estado en una cosa que se llama el efecto suspensivo. Eso en la práctica estaba llevando a que con un gran esfuerzo en levantar pruebas, testimonios y demás, se terminaba un proceso para recuperar una de estas tierras y entonces se presentaba un recurso que llevaba en la práctica, que duraba 8, 10 y hasta 15 años para que se definiera en el Consejo de Estado. Entonces la demanda consistió en pedir la anulación constitucional, lo que se llama la inexequibilidad de esas normas, y lo que hizo la Corte Constitucional ayer fue darle la razón a quienes demandaron ¿Quiénes demandamos? Quienes demandamos, Ministerio de Agricultura con la Dirección de Tierras del INCODER, estas normas, diciendo, no señor, si la autoridad agraria toma una decisión para recuperar una tierra de estas, tiene efecto inmediato, y si alguien recurre, tiene que hacerlo en lo que se llama efecto devolutivo. Mejor dicho, ¿qué calcula usted, señor Iso, que cuánta tierra más o menos se recupera? Pues en este momento nosotros alcanzamos a sustanciar e instruir 1.800 procesos agrarios. Esos 1.800 procesos agrarios pueden representar algo así como 1,5 millones de hectáreas. No, pues. Que si hay decisión política para aprovechar en el buen sentido de la palabra esta trascendental decisión de la Corte, va a ser la cuota, el case que el Estado va a poder hacer para cumplir los acuerdos agrarios de La Habana. No, pues ahí está la tierra, que no supone amenaza para ningún propietario. Que no supone ninguna amenaza, no supone adelantar ninguna reforma agraria expropiativa, ni atropellar a quien tenga la tierra bien habida, sino aquellos que por 1000 maneras y modos se las idearon para en la penumbra de las notarías o de las oficinas de registro echarle mano a tierras que nunca fueron de ellas, sino del Estado, y que ahora hay que recuperar para crear el banco de tierras que contempla el acuerdo número 1 de La Habana. Doctor Restrepo, supongo yo que cuando usted era ministro se desesperó tanto con la inoperancia de la ley de los arreglos que decidió pues demandarlo. Durante sus años de ministro de Estado, lo que usted encontró fue toda una jungla de demandas y de impedimentos para que la ley se cumpliera, las expropiaciones, digamos. Así es, Yamid. Mire, cuando nosotros comenzamos al comienzo de la administración Santos,
encontramos un Incoder, que recuérdese bien, venía prácticamente de haber sido cooptado por intereses oscuros paramilitares sobre todo. Gran corrupción interna y externa en sus regionales. Y entonces estos procesos agrarios estaban simplemente en los sótanos del Incoder de hacía 10, 15 años allá olvidados. Entonces lo que hicimos fue sacar de esos sótanos 1.800 procesos agrarios, echarlos a andar. Echarlos a andar es fácil decirlo, pero echarlos a andar en la práctica es complicadísimo porque a veces hay amenazas físicas, a menudo hay dificultades en las pruebas, en los peritazgos, en y asesinatos. Y asesinatos, y los hubo, y en fin, presiones. Y entonces echamos a andar estos procesos, algunos de ellos emblemáticos, como el de las pavas, como el de Bellavista, en fin, en Antioquia, uno de la porcelana. Y después de esos esfuerzos tan grandes, inmediatamente se sacaba la resolución del Incoder decretando que debían volver a la órbita de propiedad del Estado, entonces venía el recurso que iba a aterrizar el proceso 8 a 10 años en el Consejo de Estado. Esa es la trascendencia del fallo que se ha proferido ayer. Ahora, como consecuencia del fallo, doctor Juan Camilo, y si hay decisión política, como dice usted, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Si hay decisión política, y eso es muy importante, porque no basta, la sentencia de la Corte es muy importante, pero eso es un instrumento más que tiene que acompañar toda una decisión política que el país requiere con apremio para adelantar una política agraria de avanzada que sin atropellar el Estado de Derecho ni los legítimos intereses de quienes tienen bien habida la tierra, pero una decisión agraria que busque recuperar para el Estado unas cantidades de tierras muy grandes que se las han venido quitando en las últimas décadas al Estado para que recuperadas esas tierras se pueda hacer una política de redistribución de tierras y ahí entramos en los acuerdos, en especial el número 1 de La Habana, en donde se pueda dotar de tierra acompañada de servicios públicos y de bienes públicos, naturalmente, porque no se trata de repartir solamente tierras peladas, sino tierras acompañadas de insumos, de vías de comunicación, de comercialización, de asistencia técnica, pero repartir tierras que hay la posibilidad de hacerlo sin necesidad de expropiar ni de quitárselas a nadie, sino simplemente aprovechando estos instrumentos como este, para el cual se ha abierto una puerta muy importante por la Corte Constitucional. Es que usted me acaba de acordar, ministro, cuando lo mencionó, el acuerdo número 1 de La Habana, que es el que acordó la redistribución de la tierra, ¿eso fue bajo su administración? Sí, claro. Recuerde, Yamil, quienes escuchan este programa, que cuando se iniciaron las negociaciones de paz, el gobierno, de común acuerdo con las FARC, estableció una agenda de 5 puntos que se ha ido evacuando, pero el primero de ellos, que tomó medio año y medio prácticamente, fue el de la tierra, la política de desarrollo rural, el acceso a la tierra. Y allí es pieza clave el recuperar estas tierras y dárselas a través de un fondo de tierras, que así lo llama el acuerdo, y eso si firmamos la paz en el mes de marzo del año entrante, como ya se le ha puesto hora y fecha, pues lo primero que vamos a tener que hacer es empezar a desarrollar ese acuerdo número 1. Ahora, doctor Juan Camilo, inmediatamente después de comerciales, esta tierra, estos 1,5 millones de hectáreas que dice usted, ¿a quién pertenecía en un momento? ¿De quién era la tierra, ministro, que se recupera hoy para el Estado? La tierra era del Estado, Yamil, pero la tenían a través de muchos vericuetos jurídicos. El superintendente de Notariado y Registro ha llegado a inventariar 30 o 40 caminos. Se habían apoderado de esas tierras, Bacrín, guerrilla, Paras, o también
delincuentes de cuello blanco y avivatos. Porque es que en Colombia no solo le arrebataron la tierra a los campesinos, para lo cual se adelanta la política de restitución de tierras, sino que también otro damnificado al que le quitaron tierras, no por la violencia, sino por la trampa y el disimulo, fue al propio Estado. Entonces, estas políticas van en la dirección de que el Estado recupere esas tierras para que recuperadas con ellas pueda hacer política agraria moderna y que contribuya a la pacificación del campo, porque, recordémoslo bien, si el problema agrario colombiano no encuentra una solución, no habremos erradicado la maleza de la violencia. Ahora, doctor Juan Camilo, dice usted, con el fallo se recuperan inmediatamente para el Estado por lo menos 1.500.000 hectáreas, que están hoy en poder ¿de quién? Bueno, están en poder de 1.800 personajes de todos los pelambres que a través de esos caminos que mencioné en la respuesta anterior se fueron corriendo el lindero y echándole mano a tierras que no eran de ellos. Tierras baldías, tierras comunales, tierras de campesinos que muchas veces los sacaron a sombrerazos. En fin, hay muchas modalidades. La tipología es muy amplia, pero el propósito o el designio es el mismo. Es echarle mano a tierra que no es propia. Y entonces, doctor Juan Camilo, con estas sentencias ya, el gobierno, ante la realidad que usted está denunciando, aunque usted denunció en su momento y ahora se falló, ¿qué debe hacer? ¿Qué debería hacer? Uniéndolo, claro, está al acuerdo número 1 que se firmó en La Habana para buscar la paz. Entonces, el gobierno, con una gran voluntad política que tiene que relucirla y utilizarla, sin dubitaciones algunas, tiene que concluir y rematar esos 1.800 o 2.000 procesos agrarios, recuperar plena propiedad para el Estado, tierras que nunca debieron salir de su órbita de control, y con esas tierras nutrir el banco de tierras, que así se llama en el acuerdo número 1 de La Habana, y proceder a darle cumplimiento a uno de los primeros compromisos que se adquirieron, que fue dotar de tierra a campesinos que hoy carecen de ella. ¿Eso es función de su sucesor, del actual ministro de Agricultura? ¿O de quién? Eso es una función donde tiene que ver el Ministerio de Agricultura, donde tiene que ver la Fiscalía, muchas veces, donde tiene que ver el Ministerio de Justicia y, ante todo, la Autoridad Agraria, que es hoy en día el INCODER. Y si se llega a transformar el INCODER, como se está avanzando en esa idea, en una nueva entidad, esa nueva entidad, la Autoridad de Tierras, será la encargada de hacer cumplir estas normas. Mejor dicho, lo que dice el doctor Juan Camilo es, a raíz de la sentencia que dictó anoche la Corte Constitucional, se ha encontrado por parte del Estado la tierra para cumplir el acuerdo número 1 que yo como ministro de Estado firmé con las FARC. Ese es un buen resumen, Yamid, y simplemente le agregaría, la sentencia de la Corte es una gran ayuda, pero esa gran ayuda tiene que ir acompañada de una voluntad política para cumplir. Es la posibilidad espléndida que tenemos ahora de hacer una transformación agraria justiciera, equitativa, sin necesidad de atropellar a nadie, respetando el Estado de Derecho, pero cumpliendo con el propósito de tener una estructura rural más equitativa y más moderna, y menos excluyente. Ahora sí entiendo por qué a usted a veces le decían cuando era ministro que usted era del Partido Social Conservador. Pues a mucho honor, Yamid. La pregunta para los televidentes es esa. ¿Están ustedes de acuerdo con la sentencia que dictó anoche la Corte Constitucional para devolver al Estado el dominio de miles y miles de hectáreas que estaban hoy en poder de, como dice usted, personajes de todos los pelambres? Y la pregunta, resultados del sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del día, emisión central de Noticiero Servicio.